Saludos, bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Yo soy tu traductor Francisco Aro, traduciendo para el pastor Andrew Enríquez. ¿Estás familiarizado con el término el ojo de la tormenta? ¿Que estamos en el ojo de la tormenta? Yo creo que lo estamos. Y actualmente la crisis regresará. Y podría ser de la misma forma o de una forma diferente. Ahora, amigos, hoy es 11 de marzo 2025. Pensé en el aniversario de cuando se anunció la peste 19 como una peste mundial. Y esa fecha fue el 11 de marzo de 2020. El quinto aniversario está aquí. Y necesito recordarles lo que ha sucedido y lo que la Biblia dice que sucederá en estos últimos días. Antes de entrar en eso, voy a abordar el mismo tema de las pestes y las hechicerías. Vamos a hablar del estado de Nueva York y que actualmente en el presente está obligando la hechicería obligatoriamente sobre los menonitas. Necesitamos profundizar en eso y ver cuáles son las aplicaciones para las personas que guardan los mandamientos de Dios. Entremos en esto, amigos. De nuevo, esto será una lección muy solemne, muy sustancial, así que por favor, contactan a alguien que se unen a nosotros incluso ahora, o si pueden, en el futuro. Amados, el titular dice: los niños menonitas en Nueva York enfrentan la hechicería obligatoria, mientras las cortes aplastan la libertad religiosa. 8 de marzo de 2025. Permíteme leer algunas líneas de este artículo aquí, del St. Vincent Times. Dice, nuevamente, para que capten, a los menonitas, este grupo religioso, se les está imponiendo que a sus niños se metan el veneno de Babilonia a fuerzas, o van a ser perseguidos con sanciones. Hermanos, esto de la hechicería babilónica, Apocalipsis 18:23, que Babilonia engañó al mundo con sus hechicerías, la administración de esas cosas. No puedo mencionar eso, pero los sabios comprenderán. Pero los niños, hermano, el ataque sobre los niños. ¿Pero esto qué es? Violación de libertad de conciencia. La marca de la bestia, ¿qué será, hermanos? Violación de la libertad de conciencia. Pero aquí estamos viendo a América hablando como un dragón. Avancemos con este tema muy, muy, muy importante. Si tú eres un amante de la salud, un amante de los mandamientos de Dios, y si tú quieres ser como esos 3 niños hebreos que no contaminaron su templo, esta lección es para ti. El titular dice: en un golpe devastador para la libertad religiosa, los niños menonitas en Nueva York ahora se ven obligados a recibir la hechicería contra las profundas creencias de la familia. Dice, bajo amenaza de multas masivas. Repito, bajo amenazas de multas masivas y la expulsión de sus propias escuelas privadas. Entonces, ¿qué? O te metes el veneno de Babilonia o enfrentarás multas exageradas y también serás expulsado de tu propia escuela. Lo que le está pasando a este pequeño pueblo le pasará al pueblo adventista. Alerta, adventistas, despierten. Aquí nomás para que prueben, saboreen lo que ha de venir sobre el pueblo de Dios. ¿Y cómo está la iglesia, la conferencia general dormida? Pero ¿cómo están los de alerta adventista? Alerta, adventistas, avancemos. Multas masivas o expulsión de sus propias escuelas. ¿Acaso eso no suena a tiranía? ¿Acaso eso no suena y aparece? ¿Y que hay evidencia de que nuestras libertades están bajo ataque? ¿Libertad de conciencia está siendo aplastada? Permítanme mencionar aquí mismo. Hay un libro llamado El Gran Conflicto, y que de hecho tiene un capítulo titulado Libertad de conciencia amenazado.
Libertad de conciencia amenazado en el libro El Gran Conflicto. Este es el libro de la hora, junto con la Biblia, verdad presente. Continúa, dice, el fallo judicial emitido por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, por el segundo circuito, el 3 de marzo de 2025, marca un hito importante en la extralimitación del gobierno, despojando a una de las comunidades religiosas más pacíficas de sus derechos constitucionales. ¿Qué dicen los titulares del mundo? Están atacando al grupo religioso más pacífico, más calmado. Los están despojando de sus derechos constitucionales. A nosotros nos despojarán de nuestros derechos constitucionales. El derecho que dice tenemos la libertad de adorar de acuerdo al dictado de nuestra conciencia, de nuestro corazón. A ellos se les está despojando. De eso trata la marca de la bestia. Derechos constitucionales al grupo más pacífico. Amados, permítame ser claro. Es evidente que Apocalipsis 13, versículo 11, se está cumpliendo. Se está produciendo una transformación ahora mismo en Estados Unidos. No una transformación hacia algo bueno y saludable, para traer una utopía, sino algo que en realidad es malo, enímico a nuestros derechos. Estamos entrando en una sociedad distópica. Una bestia con cuernos de cordero. Libertad civil, libertad religiosa, libertad de conciencia. Ahora nos vemos obligados a ir en contra de nuestra libertad de conciencia. Y esto está sucediendo en el área de salud. Entonces muy pronto lo veremos en la área de la religión, cuando se imponga la marca de la bestia. Continuemos aquí. La comunidad menonita y el pueblo, conocidos por su firme compromiso con la fe y la autosuficiencia, han resistido durante mucho tiempo a las intervenciones médicas exigidas por el gobierno. Durante siglos han vivido apartados de la sociedad moderna, rechazando la interferencia externa en su forma de trabajo, en su forma de vida. Antes de seguir, ¿acaso no ven una llovizna? ¿Acaso no ven fragmentos? Ves fragmentos, principalmente, de cuán fieles deberían ser los adventistas del séptimo día. Personas que deberían ser firmes a su fe y ser autosuficientes. Estos son principios que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos han instruido a implementar en nuestras vidas, incluso las 5 claves de supervivencia. Volveré a eso. Deberíamos ser los que resisten los mandatos gubernamentales que van en contra de nuestros principios de religión. Nosotros debemos ser el grupo de personas viviendo aparte de la sociedad moderna, ¿correcto? Babilonia ha caído. Ese es nuestro mensaje. El Evangelio eterno. Sal de ello, pueblo mío. Así que desde el mismo Génesis de este soliloquio, de esta lección que estoy compartiendo con ustedes, ¿qué es lo que ahora se está imponiendo al pueblo menonita? Te diré que se impondrá al pueblo fiel de Dios en breve. En el sentido de la marca de la bestia. Porque lo vimos durante la peste, a lo que yo llegaré en breve. Ok, muy bien. Pero bajo la derogación de las excepciones de la diócesis de Nueva York, una ley impulsada a raíz del brote de peste de 2019, a los menonitas tuvieron una elección imposible. ¿Cuál es esa elección? Yo te diré, violar su conciencia al hechizar a sus hijos o enfrentar sanciones financieras paralizantes y exilio educativo. Vamos a continuar.
Y ahora el estado de Nueva York ha dejado su posición brutalmente clara. Brutalmente, qué palabra tan draconiana. Continuemos. Los informes indican que las familias y escuelas menonitas ya han sido multadas con un total de $118,000 por negarse a cumplir con el mandato de hechicería del gobierno. Ahora, no olviden ese número. 118,000 por infracción. Llegaré a eso cuando llegue a la organización adventista. Ok. El segundo circuito desestimó las objeciones menonitas, argumentando que la derogación de las exenciones religiosas es, entre comillas, neutral y se aplica a todos los niños, independientemente de si asisten a las escuelas públicas, escuelas privadas o escuelas religiosas. Tremendo. Así que la corte dijo: no, eso aquí no aplica, no nos importa, esto aplica para todas las escuelas, especialmente para los menonitas. Tremendo. En otras palabras, en una crisis pisotearán tus creencias religiosas. En una crisis no pueden pedir, reclamar ni apelar al gobierno diciendo: se están extralimitando en mi vida privada. No puedes decir al gobierno eso. En una crisis tienes que renunciar a la libertad de conciencia. Renuncia a tu persuasión religiosa. Dice: el tribunal insistió en que la ley sirve a un interés público imperioso, el interés de salud. A pesar de establecer exenciones médicas para quienes presentan un certificado médico, mientras que niegan la misma protección a quienes tienen objeción religiosas. Entonces, la corte dijo: no, hay exención religiosa, pero si tu doctor presenta algún papelito, entonces sí. Pero si tú, por tus creencias religiosas, no aplican. Hermanos, aquí como adventistas, nosotros teníamos la oportunidad de salir al frente como estos menonitas valientes y decir: no, nos queremos hechizar por esto, y explicar el mensaje por salud, la Biblia, lo que pasó en Daniel 1, la marca de la bestia, nuestra creencia, régimen por salud, ministerio de curación. Pero no, nuestros líderes nos vendieron a Roma, nos vendieron al Estado por dinero. Estos hombres se hicieron riquísimos, recibieron millones. Ahí estaba Esteban Ball promoviendo la hechicería babilónica, Ted Wilson, Mark Finley, Bullón. Apóstatas, hermanos. Amigos, cuando vi eso, que no querían apoyar a los menonitas, el estado de Nueva York está obligando esto a los menonitas. Ellos dicen que porque sus hechicerías obligatorias son por el bien de la salud pública. ¿Saben? Recuerdan, alerta adventista, local e internacional. Permítanme entrar al chat aquí. Recuerdan que es el mismo argumento que se promovió por la Corte Suprema en el siglo XVIII
con respecto a las leyes religiosas, leyes dominicales, que era por la salud pública, aunque el domingo tiene una conexión religiosa, está justo aquí en la pantalla. Ahí está. Puedes pasar el video captura de pantalla, traducir. Dice: el domingo puede ser impuesta por el Estado para lograr sus objetivos seculares, aunque esté basado en la religión. Y podemos hacerlo por salud, seguridad, recreación y el bienestar general de los ciudadanos. Está justo ahí, amigos, está ahí. Bien, avancemos. Este doble estándar es evidente. Los menonitas no están pidiendo un trato especial. Ellos simplemente piden que los dejen en paz, que los dejen vivir según su fe. Un derecho que se supone que protege la primera enmienda de la Constitución. Pregunta: ¿acaso no vemos lo que está pasando aquí, amigos? Dios está permitiendo estas cosas para recordarnos del cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Permíteme ser honesto. Mucha gente cree que dado que la parte de la emergencia pública de la peste ha pasado, la porción de emergencia ha llegado a una, entre comillas, una cesación. La gente piensa que ya terminó la peste. Piensen que ya no hay ley para obligarnos a ir en contra de nuestras conciencias. Mucha gente piensa eso, que se acabó la peste, pero no es así. ¿Qué reprimienda para quienes pensaron eso? Miren esto aquí. Pisoteando nuestra primera enmienda, dice aquí. Chequen. Por supuesto, claro, las redes sociales estaban encendidas. Un usuario advirtió: si pueden obligar, forzar, imponer esto al grupo de menonitas, los derechos de nadie están a salvo. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién dice que eso es verdad? Sí. Y amigos, pensé en esto. ¿Cuántos individuos componen la comunidad menonita en el estado de Nueva York? Les voy a dar una tarea para hacer ahora mismo. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es el número del pueblo menonita en América? Y esa es la primera pregunta. Búsquenlo en Google y escriban ese número en la sección de comentarios. Y en segundo lugar, ¿qué es el número de personas menonitas en el estado de Nueva York? Ahora, mientras tú buscas la primera pregunta, permíteme abordar la segunda. En la pantalla dice: en el 2025, el estado de Nueva York tenía una población menonita estimada de 22,000. ¿Qué? Amigos, ¿acaso no se dan cuenta de que esto es Dios mostrándonos que el gobierno está pisoteando los derechos de un grupo de personas que está en la minoría? Tremendo. Basándose en el número de individuos que comprenden esa población. A aquellos de ustedes quienes están en la sección de comentarios, dos preguntas. ¿Dirías que el grupo menonita es la mayoría o la minoría en el estado de Nueva York? Minoría. Ok, muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que dice eso acerca del pueblo de Dios en los últimos días? ¿Qué pasaje bíblico viene a mente? El gobierno, Babilonia, ¿hará qué con el pueblo de Dios en los últimos días? Denme la respuesta y un pasaje bíblico. Y mientras escriben en la sección de comentario, primer número que miro, ella escribe aproximadamente 400,000. Pueblo menonita en América. Ahora, ¿cuántas personas hay en América colectivamente? 325,000 millones.
Eso es una gota en el océano. Eso significa que el pueblo menonita representa el remanente. Vagamente. Vagamente, no firmemente. El remanente. El remanente. Y Apocalipsis 12:17. El dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra con el remanente de su semilla, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y inspiración dice que el dragón no solo representa a Satanás, sino que también representa un poder civil. Déjame confirmar eso. Ezequiel 29, versículo 2. Soy hermana. Dice, permíteme confirmar eso. Faraón, rey de Egipto, fue llamado un poder como el de un dragón. Poder real, poder de reyes, poder civil. Perseguirá, hará guerra contra el pueblo remanente de Dios, basándose en su religión. Apocalipsis 12 y versículo 17. ¿Acaso Dios no nos está hablando a través de este evento actual? Este es el segundo artículo para confirmar. En 2024, junio 2024, la comunidad menonita en Nueva York figuró en número, ¿cómo? Que tenían 23,000. Me pregunto, ¿cuántas personas están en el estado de Nueva York? Busquen eso en Google. ¿Cuántas personas? ¿Cuál es la población del estado de Nueva York? Pongan eso en la sección de comentarios. Volveré a eso en breve. Volvamos a este artículo aquí. Los expertos legales advierten que este fallo sienta un precedente peligroso religioso. Los menonitas basaron su desafío en pugnación a este fallo en la ley de Wisconsin versus Yoder en 1872, un caso de la Corte Suprema que fue confirmado y se confirmó su derecho a estar exentos de la hechicería obligatoria de la escuela de preparatoria para sus hijos, basándose en motivos religiosos. Pero el segundo circuito descartó esos argumentos, alegando que las vacunas obligatorias dice, pero los menonitas no alteran fundamentalmente el estilo de vida de la misma manera. Tremendo. En otras palabras, debes arremangarte las mangas de tus hijos. Ve en contra de tu religión, ve en contra de los principios de tu fe, porque este elixir en tus venas, en tu músculo, no altera tu estilo de vida. Entiéndalo, o de lo contrario. Eso es América hablando como un dragón. Un dragón. El poder del dragón. ¿Qué es lo que viene para el pueblo de Dios en los últimos días? Alguien escribió esto, primera persona en el chat. Eso no podría estar bien. Ok, Cherika. 19, 20 millones de personas en el estado de Nueva York. ¿Acaso es correcto eso? ¿20 millones? ¿20 millones? Señor Sar, vamos a corregir eso. Ok. Dice claramente. Las sanciones estatales incluyen los informes de amenazas de confiscar la propiedad escolar de los menonitas. Son violaciones descaradas de la protección de la primera enmienda. Pausa allí. Si el pueblo menonita no cumple con los mandatos del gobierno, ¿qué hará el gobierno? Confiscarán la propiedad privada. Tremendo, tremendo. ¿Cuántos? En el estado de Nueva York, no la ciudad, el estado. Ellos van a confiscar la propiedad de los menonitos. La negativa del tribunal a reconocer estas preocupaciones solo aumenta a la creciente indignación
Este fallo no solo se trata de salud pública, sino del control gubernamental. Tremendo, hermanos y hermanas. 20 millones en el estado de Nueva York. Gracias, 20 millones. Ahora, ¿cuál es la proporción? ¿22,000 contra 20 millones? Una pequeña minoría. Su fe, libertad de conciencia, está siendo aplastada. Este caso está lejos de resolverse. Dice, pero una cosa está clara. Los menonitas ahora están en la primera línea de la batalla por la libertad religiosa en América. Su silenciosa resiliencia frente a la tiranía es un duro recordatorio de que cuando el gobierno pisotea los derechos de un grupo, dice, es solo cuestión de tiempo antes de que venga el gobierno venga por el resto de nosotros. Tremendo, hermanos. ¿Qué está diciendo el mundo, hermanos? ¿Qué está diciendo el periódico? Los menonitas resisten esta tiranía en silencio, pero esto debe de recordarnos que cuando el gobierno pisotea los derechos de un pequeño grupo, es una cuestión de tiempo, hermanos, para que vengan por el resto de nosotros. Eso dice el mundo. Ahora nosotros como adventistas, esto debe de despertarnos. Están atacando a este pequeño grupo menonita. Ahora, ¿qué será cuando el mundo entero, en pos del dragón, la primera bestia y la segunda bestia, el Espíritu Santo ya no está morando entre nosotros y hay decreto de muerte? ¿Qué nos pasará a nosotros, hermanos? Despierten, adventistas. Ya legalizaron la pena de muerte, castigo corporal en las escuelas, leyes dominicales en las escuelas con los 10 mandamientos. Donald Trump forzando la oración en las escuelas, hermanos. Despierten, por favor. Solamente es una cuestión de tiempo que el gobierno venga por el resto de nosotros. Sigue diciendo. Amados, ¿qué poema les viene a mente? Yo sé cuál. El del alemán. Dice, una vez que empiezan a pisotear el derecho y a perseguir a un grupo en particular, solo es una cuestión de tiempo que vengan por el resto de nosotros. ¿Qué poema les viene a mente? Aquellos de ustedes que están en vivo en la sección de comentarios. Hago preguntas porque sé que tienen las respuestas, porque hemos cubierto estas cosas antes. ¿Qué poema viene a mente? Volveré a ti en breve. Dice aquí, primero vinieron por los comunistas, nadie dijo nada. Luego vinieron por los judíos, nadie dijo nada. Y luego los sindicalistas, luego por los católicos, luego por los protestantes, no dije nada. Y luego vinieron por mí, y nadie estaba ahí para hablar por mí. Entonces, cuando no hablamos contra la tiranía del gobierno, las políticas que son enemigas a nuestra religión, muy pronto el dragón se vuelve más audaz, muy bien, más agresivo, y luego vienen por el pueblo de Dios. Hablemos de los adventistas del séptimo día, de los líderes. En contexto de lo que acabamos de hablar, detengan el abuso, líderes de la conferencia general. Ahora me pregunto, ¿será que los padres menonitas de esa comunidad, será que se volverán hacia sus feligreses, hacia sus miembros, la gente de su comunidad? Al caso dirán, pueblo menonita, sométanse al mandato de Nueva York. ¿O será que ellos trabajarán como una unidad, como un hombre, para hacerle frente a la tiranía del gobierno? ¿Qué crees que hará el pueblo menonita en su conjunto? Amados, yo creo que no se inclinarán, porque es evidente que 22,000
se están poniendo de pie como uno, una sola voz. ¡Qué reprimienda a los adventistas del séptimo día! ¡Qué vergüenza para los adventistas! ¡Qué vergüenza! Porque ellos están registrados, líderes adventistas, diciéndole a los adventistas del séptimo día que se sometan a la tiranía del gobierno durante la crisis de la situación pasada. No voy a decir las palabras ni vamos a repasar todos esos puntos que hemos cubierto antes. Pero observen aquí, esta línea aquí, subrayada, dice: por lo tanto, las afirmaciones de su libertad basada en su fe no se utilizan apropiadamente al objetar los mandatos gubernamentales o los programas de empleadores diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Amigos, ¿cuántas escuelas adventistas del séptimo día? Sí, escuelas. Aceptaron y estuvieron de acuerdo, le siguieron la carroza a los mandatos del gobierno. ¿Acaso tenemos escuelas en el estado de Nueva York? ¿Acaso no tenemos escuelas en Alabama? ¿Acaso no tenemos escuelas en el estado de Michigan? ¿Acaso no tenemos escuelas en el estado de Washington? Háblenme. ¿Acaso no hay escuelas en Jamaica? ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué nos dijeron que hiciéramos? ¿Acaso no tenemos escuelas ahí en el estado de Tennessee? ¿Acaso no hay escuelas en el estado de California? Qué reprimienda, qué vergüenza para nosotros como adventistas. Qué reprimienda para nosotros, qué vergüenza, adventistas. ¿Acaso no podemos tomar una página del libro de los menonitas? Y amigos, deberíamos. Y por cierto, nosotros deberíamos ser representados como la cabeza y no la cola. ¿Acaso no deberíamos ser los que estamos en el campo como los menonitas? ¿Acaso no debemos ser nosotros autosuficientes como los menonitas? ¿Acaso no deberíamos tener escuelas que no estén conectadas al gobierno? Así como los menonitas. La cabeza y no la cola. Pero desafortunadamente, hoy en día hacemos la cola. Por cierto, la cola de un animal está justo ahí, donde el animal hace popó, defeca. La cola. La cola tiene un olor repugnante. Sí. Pinta la imagen, pastor. Debemos ser la cabeza. Entonces, lo que Dios nos está mostrando aquí, aunque los menonitas están donde están, como estilo de vida, mira cómo el gobierno los persiguió. Entonces, ¿qué viene para nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros después de que implementemos las 5 claves de supervivencia? Pero Dios nos cuidará. Eso es lo que Dios nos está diciendo, amigos. Saben que en el 2021 los líderes adventistas reafirmaron su postura. Debemos inclinarnos ante el mandato del gobierno durante esa peste pasada. Amados, hemos llegado a 1252 días. Casi 1260. Casi 1260. 1252 días sin una disculpa pública de parte de los líderes de la Conferencia General. ¿Cómo se unieron con el Estado para pisotear las libertades de conciencia? Libertades de los fieles adventistas. Sí. 1252 días. Por cierto, ¿se dan cuenta de que el pueblo menonita no se dio la libertad de conciencia? No se doblegaron ante el mandato del gobierno del estado de Nueva York, a pesar de que los amenazaron con multas. Si no se doblegan, pueblo menonita, les multaremos $1,800
por cada violación, $118,000, y no se doblegaron. ¿Y qué ha hecho la organización adventista? Miren su pantalla. Ellos dijeron, debemos doblegarnos ante el gobierno porque no queremos ser multados ni penalizados económicamente. $136,000 por violación. Cobardes. Por violación. Flecha roja. Eso es. Sí. Y no queremos que nuestro gobierno nos lleve a la bancarrota, quiebre a la organización adventista. Así que nos vamos a doblegar. Vamos a ceder. 2 puntos rápidamente. El pueblo menonita está dispuesto a irse a la quiebra. Ellos han tomado la decisión, como familia, como comunidad, de perder todo y antes de renunciar a su fe. ¿Qué reprimienda a los adventistas del séptimo día? ¿Se dan cuenta? Si estas cosas llegan a los oídos de los menonitas, muchos de ellos nunca se unirán al movimiento adventista. Nunca. Basándose en este solo punto. Porque ellos estarían huyendo del dragón y correrían a una casa. Muy bien. Y la casa tipifica la iglesia. Esa casa es el movimiento adventista. Y corren adentro de la casa y apoyan sus manos a la pared. A la pared. La pared tipifica la ley, los principios de la ley. Y la Biblia dice, en la casa, una serpiente lo muerde. Imagina eso. Corriendo del león, corriendo de la serpiente, corriendo del oso. Y corre a una casa y una víbora, una serpiente está en la casa. Muchos de ellos no se unirían al movimiento adventista. Debo alabar a Dios por las pocas personas menonitas que yo conozco. Y conozco a una dulce hermana, arriba en edad. No mencionaré su nombre en este momento, pero ella se conoce. Parte de Alerta Adventista Internacional. Aleluya. Fue parte de Alerta Adventista Local hasta que se mudó. Sigue activa. Y cada vez que hay una reunión, ella está presente. Por cierto, EBA. Ella es exactamente de quien estoy hablando. Así que alabo a Dios por los pocos que abandonan la religión menonita y se unen a la verdadera religión. Pero la mayoría no se unirá ahora. No. No hasta la marca de la bestia. Amén. Eso es, amigos. Y el pueblo de Dios está sellado. Recibe lluvia tardía y dan el fuerte clamor. Muchos de ellos saldrán de los menonitas, del menonismo. Mi palabra, menonismo. Y se unirán al fiel movimiento remanente de Dios. En segundo lugar, ¿te das cuenta de que una crisis revela el carácter? Ya que el pueblo adventista dobló la rodilla, sí, se juntó con hechicería y el elixir de Babilonia para excavar la pena financiera. ¿Qué harán cuando se aplique la ley dominical? Apocalipsis 13, versículo 15 al versículo 17. No puedes comprar, no puedes vender, a menos que cumplas a las políticas tiránicas de Babilonia. Ellos se doblegarán en ese entonces. Y eso es porque el movimiento adventista del séptimo día, tal como está hoy, esta organización no puede sobrevivir la ley dominical, la marca de la bestia. No puede sobrevivir, no la cuajará, no lo logrará. En el libro, volumen 5, página 81, anótenlo. El libro Gran Conflicto, página 607. Cuando la ley dominical entre en vigencia, el pueblo de Dios será amenazado con multas, encarcelamiento, pero el pueblo de Dios dirá:
Muéstrenos con la palabra donde nos hemos equivocado. Y como no pueden, no nos doblegaremos. Eso es, amigos. Así que los que ahora se mantienen firmes, se mantendrán firmes en aquel entonces. Y los que se inclinan ahora, se inclinarán en aquel entonces. Y eso es porque llegamos a recarga de energía de mediodía, para que podamos recibir sustancia. Ahí está, amigos. Debemos seguir el mandato del gobierno. Ahora, solo miren a Ganun Diop. Para aquellos que no saben o conocen, este es un líder del Departamento de Libertad Religiosa. Voy a reproducir el video nuevamente, de nuevo, e imaginen a un padre menonita, un líder menonita, hablando de esta manera. Ahora, la convicción personal no es responsabilidad corporativa, sino responsabilidad corporativa en la forma de una posición oficial de la iglesia, como es, por ejemplo, el derecho absoluto. Espérame, escuchen. Los adventistas tienen libertad de conciencia. ¿Ven? Sin embargo, eso no significa que la iglesia tenga que defender a la persona. Imaginen a un líder menonita diciendo eso. No. 22,000 en el estado de Nueva York. 23,000. Están de pie como un solo hombre. Y se nos dice en los últimos días, todo apoyo terrenal será cortado. Y no olviden que Babilonia significa no solo confusión, sino que Babilonia también significa tiranía. Tiranía. Eso es justo ahí. Y estamos viendo a Babilonia en el sentido primario, es el papado. Y Babilonia tiene hijas. Y estas iglesias protestantes apóstatas, con la madre catolicismo romano, controlará el Estado y nos obligará a ir en contra de nuestras creencias religiosas. Mis amigos, Babilonia está a punto de lanzar su ataque final contra este mundo, incluso contra el pueblo fiel de Dios. ¿Estoy listo? Voy a continuar ahora mismo y abordar este memorial del 11 de marzo de 2020. Ahora 2025. El quinto aniversario de lo que ocurrió el 11 de marzo de 2020. Cuando ellos declararon de la peste 19 una peste. Y recuerden que eso sucedió durante 3 años y medio. Porque luego se nos dice el 11 de marzo 2023, 5:11, 3:11, pero 11 de mayo de 2023, la parte de emergencia, escuchen, la parte de emergencia llegó a su fin. Quiero recalcar, hermanos, salió mayo 11, 2023, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, salió y dijo, ya terminó la parte de emergencia de la crisis. No dijo, ya terminó ya la crisis de, ya saben, de la peste, de la pande. Ya terminó. No, dicen la parte de emergencia, pero seguimos con la peste. Entonces, por eso están obligando ahora a los niños menonitas. Seguimos. Yo creo que ahora estamos en el ojo de una tormenta. Tremendo. Yo eso es lo que quiero abordar el día de hoy. Amados, cuando llegamos a alerta adventista, recarga de energía del mediodía, vienes a recargar pilas espirituales. Y yo humildemente hago todo lo posible por la gracia de Dios para darle sustancia. Mi objetivo es llenar tu panza, estómago, con alimento espiritual, no comida chatarra. Y se nos dice en el libro El deseado de todas las gentes, y página 83, debemos pasar una hora reflexiva cada día en contemplación sobre la vida de Cristo. Sí,
que debemos tomarlo punto por punto y dejar que la imaginación capte cada escena, especialmente las finales. Así que lo que voy a hacer ahora es enfocarme en una escena final, porque una vez que hacemos esto, 3 cosas sucederán. Nuestra confianza en Cristo será más constante. No estarás estresado ni deprimido. Nuestro amor por Él vivirá. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y estaremos más profundamente imbuidos del Espíritu de Dios. Si me detuve en este punto, todo lo que recibiste es algo bueno, pero yo creo que necesitas un poco más. Echamos un vistazo a Lucas 19. Y el propósito de este segundo segmento del poder de recarga del mediodía es para confirmar que viene otra gran crisis que despojará nuestra libertad de conciencia, como vimos globalmente durante la peste pasada, 11 de marzo de 2020 a 11 de mayo de 2023, 3 años y medio. De hecho, 3 años y medio bíblicamente es 1260 días. Observen con cuidado. Lucas 19. Lucas está llorando sobre Jerusalén. Ahora miren versículo 42. Dice, si han conocido, Cristo dijo, incluso ahora, al menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora están ocultas a tus ojos. El día vendrá que tus enemigos te rodearán con una zanja, te rodearán y te estrecharán por todos lados, y los derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti, por cuanto no conociste el día ni la hora de tu visitación. Interesantemente, curiosamente, se mencionan los padres e hijos que serán llevados a un asedio. Amados, tú no ves la palabra asedio en esos versos, pero ves 2 palabras, y por favor subrayenlas: zanja y asediado. ¿Qué significa la palabra zanja? La palabra zanja significa ser rodeado. Segunda de Samuel, capítulo 20. Este es un estudio bíblico. Lo que el pueblo necesita son estudios bíblicos, mis amigos. No solamente hablando de eventos actuales y dar algunas escrituras. El mundo, la palabra es lo que es necesario. Versículo 15 de Segunda de Samuel. Mira lo que esto dice, versículo 15. Así que esto dice cuidadosamente: y vinieron y asediaron, sitiaron en Abel y levantaron un terraplén contra la ciudad, y estuvo en la zanja. La trinchera es un asedio. Cuando Cristo hizo esas palabras en Lucas 21, una trinchera será impuesta a tu alrededor por tus enemigos. Eso fue en el año AD 31. ¿Cuándo fue que Jerusalén fue rodeada y destruida? ¿Cuándo? ¿Qué año? Aquellos de ustedes que están en vivo en el chat, ¿qué año fue eso? Fue 40 años después del año 31. Sí, el año 70 después de Cristo. 40 años. Esa es una generación bíblica. Voy a poner un clavo en un lugar seguro. Ahora mismo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Antes de que yo saliera aquí en vivo, busqué en Google una lección histórica y escribí en la barra de búsqueda: pandemia reciente de virus. ¿Se dan cuenta que nunca hemos visto una peste que paralizó el mundo entero como lo que vimos en los últimos 40 años?
Así que si tomas 2023 y restas 40, incluso 2020, regrésate 20 años. Tú nunca encontrarás en la historia una como la peste 19. Nunca. No la encontrarás. Esta es la generación final. Entonces lo que queremos hacer ahora es revisar las escrituras y ver claramente lo que significa un asedio, para ver si estamos ahora bajo asedio. Amados, vayan a Primera de Reyes 20. En Primera de Reyes 20 y versículo 1, la Biblia dice: un asedio en realidad significa un tiempo de guerra. Anoten eso. Un asedio es un tiempo de guerra. Primera de Reyes 20 y versículo 1. Pero ahí no es donde me quiero enfocar. Vamos a Segunda de Reyes 24. Y lo que vamos a ver, bíblicamente, que un asedio representa un tiempo cuando tú pierdes tu libertad. Estás controlado como una nación. Segunda de Reyes 24. Miren lo que dice la Biblia en versículo 11 de Segunda de Reyes. Veamos si estamos en tiempo de asedio. Segunda de Reyes 24 y versículo 11. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, subraya en Babilonia, vino contra la ciudad, y sus sirvientos asediaron a Sedá, y Jehoiachin, rey de Judá, salió al rey de Babilonia. Él y su madre, siervos, oficiales, y el rey de Babilonia lo tomó. Y verso 15. Y los sacó a todos, incluso los tesoros de la ciudad de Judá. Observen con cuidado. Y cortó en pedazos sus vasijas. Así que cuando se realiza un asedio, una nación en particular llamada Babilonia controla el poder adquisitivo de tu nación. Controla los tesoros de tu nación. Aquellos de ustedes que están en vivo en la sección de comentarios, ¿qué poder se llama Babilonia moderna para los últimos días? ¿Quién es Babilonia moderna en los últimos días? Apocalipsis 18, versículo 2 y versículo 3. Apocalipsis 17, versículo 5 y 6. Babilonia moderna es el papado. Y versículo 13, observa con atención, se nos dice: los papas de Roma han llamado a su iglesia la madre iglesia, cumpliendo Apocalipsis 17. Misterio Babilón. Misterio Babilón, la grande, la madre de rameras. Hagamos América grande nuevamente. Hagamos Europa grande nuevamente. Y capítulo 18 de Apocalipsis y versículo 13. ¿Qué vemos ahí, amigos? Babilonia significando el papado, que significa protestantismo apóstata, controlando el gobierno. También controlará los tesoros de personas. ¿Qué pasó en la peste? La gente perdió sus tesoros. ¿Cómo? Perdieron sus trabajos. Si se negaron a tomar la hechicería de Babilonia. Estuvimos bajo asedio entre 11 de marzo de 2020 y 11 de mayo de 2023. Y desde ese entonces muchas personas creen que ya no estamos bajo asedio. Número 1, y que no viene otra. Pero el día de hoy voy a demostrarles con la Biblia, no mi opinión, la Biblia, que viene otra peste pronto y será mayor que esos 3 años y medio. Estén atentos a esto. En Jeremías 52, bíblicamente,
Cuando hay un asedio, la Biblia dice que también hay, observa con atención, que también hay una crisis de cadena de suministro. Jeremías capítulo 52. Anoten esto en el chat. Una crisis. Jeremías 52. Miren lo que dice la Biblia en versículo 4 de Jeremías 52, versículo 4. Sucedió en el 9º año de su reinado que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino. Él y su ejército. Y dice, y construyeron una fuerte en contra de Jerusalén. Versículo 5. La ciudad fue sitiada. Versículo 6. En el 4º mes, 9º día del mes, la hambruna era grave en la ciudad, de modo que no había pan para el pueblo de la tierra. Amados, pregunta, ¿qué pasó con los estantes? La comida en las tiendas en la peste. Este fue un asedio. Y basados en la Biblia, Babilonia estaba detrás de ese asedio. Y profecías de escritura, historia, serán repetidos. Así que no hay necesidad de adivinar quién estaba principalmente detrás del asedio de la peste pasada. Sí, asedio, no solo sobre América, sino para todo el mundo. Sí, Babilonia moderna. Y en segundo lugar, prueba número B, anexo B, en Apocalipsis 18 y versículo 23, habla de la hechicería babilónica. Dice que por medio de ella, la hechicería engañó, y por medio de ella, ella controla las naciones. Y esa palabra hechicería significa farmacoia, medicina. Para las de esas. Queda claro, amigos. Estábamos bajo asedio. Aún estamos bajo asedio. Otra está por venir y será peor. ¿Recuerdan cuando ordenaban bienes? ¿Cuánto tomó? 3 años y medio. ¿Cuánto tomó? Desde marzo 11, 2020. Una crisis de suministro. Barcos no podían salir, congestionados en los puertos. No trabajadores para descargar. Camiones y camioneros estacionados. Camiones despedidos. ¿Qué pasó? Va a empeorar, imaginen. Si Dios hubiese permitido que la ley dominical, imaginen si Dios hubiera permitido que la marca de la bestia se hubiera impuesto en el mismo periodo de tiempo. Imaginen si hubiera un criterio principal: debes descansar y adorar el domingo, y dar evidencia que estás haciendo eso, que estás obedeciendo, para que puedas comprar, viajar, tener sustento. ¿Cómo te vamos a enviar evidencia si estamos cumpliendo? Bueno, descarga esta aplicación en tu teléfono. ¿Recuerdas la película llamada Mockingbird? La película de Mockingbird, cuando tenían esa canción de Bob Marley. Cada cosita va a estar bien. No te preocupes. ¿Qué cosa? Songbird, así se llama la canción. Gracias, hermano César. Songbird se llamaba la película. Descarga la aplicación en tu teléfono y cada mañana mira la cámara en tu teléfono. Y esa aplicación tomaría tu temperatura. Ok, muy bien. Y si tenías una temperatura más alta de 98.7, etcétera, ellos vienen a tocar tu puerta. Cuarentena, pérdida de libertad. Es claro, mis amigos, estábamos y estamos bajo asedio. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24, bíblicamente un asedio que Cristo dice que vendrá,
En Segunda de Reyes capítulo 6 dice que la hambruna fue tan grave que había canibalismo. Así es como la hambruna estaba a su pico alto. Y versículo 4 de Segunda de Reyes dice, versículo 24 dice, ¿qué sucedió? Después de esto, rey de Asiria hizo un asedio contra Samaria. Y la hambruna fue grande en Samaria. El asedio fue grande. Y la Biblia dice, observe con atención, que ellos comenzaron a comer popó de perros, el excremento de pájaros, dice la Biblia. Tremendo. Versículo 26. Eso es, amigos. Así de serio fue la situación. Miren versículo 26. Y el rey de Israel estaba pasando sobre el muro. Y la gente le empezó a llorar a él. Y una mujer le dijo al rey, ayuda a mi señor, oh rey. Y el rey dijo, si el Señor no te ayuda, entonces ¿cuándo te ayudaré yo? Del piso del granero. Y el rey le dijo a ella, ¿qué es el problema? Y ella le contestó, esta mujer me dijo a mí, dame tu hijo para que lo podamos comer hoy. Y comeremos tu hijo mañana. Entonces servimos mi hijo. Y nos comimos a mi hijo hoy. Y yo le di la pierna de mi hijo para que se lo comiera. Y yo le dije a ella el próximo día, dame tu hijo para comer. Y ella se negó. Y sucedió. Tremendo. Así de serio estuvo en un asedio contra Israel. Y fíjense ahora, ¿qué le dijo el rey a ella? ¿Al caso te ayudaré del suelo de mi granero con trigo? ¿Qué almacenemos en los graneros? Granos. ¿Qué almacenemos en lugares de uvas, frutas? Entonces, ¿cuál es la preparación práctica para el asedio final? La tercera clave de la supervivencia, de las 5 claves. Tener comida, agua y otros recursos en tu propiedad. O de lo contrario, se convertirán en caníbales. Amados, eso fue en Segunda de Reyes. ¿Te das cuenta de que sucedió de nuevo en el tiempo de Jeremías, Nabucodonosor de Babilonia? ¿Se dan cuenta que sucedió de nuevo en el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó a Jerusalén? Esos son 3 testigos. En boca de 2 o 3 testigos, que cada palabra se establezca. Mateo 18:16. Eso significa que esa escena se va a repetir. Espérame. ¿Acaso esa escena de canibalismo, acaso fue para los ateos o fue para el pueblo profeso de Dios que estaba en rebelión contra Dios? Fue lo segundo. Entonces, ¿qué sucederá con el pueblo profeso de Dios que se encuentran en rebelión y reciben la marca de la bestia en la ley dominical? Dios se va a asegurar que ellos se conviertan en caníbales. Cuando un asedio bíblicamente se implemente, también se aplican restricciones de viaje. ¿Un qué? Restricciones de viaje. Anoten eso en la sección de comentarios. Vayan a Segunda de Reyes 25. En Segunda de Reyes 25, la palabra de Dios dice, en versículo 1, nuevamente, ¿qué poder está en verso 1? Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y versículo 2, Jerusalén fue asediada. Versículo 3,
En el 9º día hubo hambre en la ciudad de Jerusalén. No había pan para la gente de la tierra. Versículo 4. Y la ciudad fue destrozada. Y todos los hombres de guerra huyeron de noche. ¿Por qué huyes de noche? Buen punto. ¿Por qué estás huyendo de la ciudad de noche? Obviamente, para ser desapercibido. Incógnito, ¿por qué huirías de noche? ¿Por qué? Porque había una restricción de viaje. ¿Qué pasó entre 11 de marzo de 2020? ¿Qué sucedió hasta el 11 de mayo de 2023? América, Australia, nombrémoslos. Canadá, vamos. Europa, África, incluso en el Caribe. Y tengo que decir Jamaica. ¿Qué pasó en Asia? Restricciones de viaje. Estábamos bajo asedio. Quiero que ustedes en la sección de comentarios, quiero que nos recuerden de muchas de esas restricciones. Quiero darte una pista de lo que busco. Soy el profesor Andrew Enríquez el día de hoy. La clase está en sección. Profesor, ¿recuerdas cuando ya no hubo bautismos que podían sostenerse en nuestras iglesias? Muy bien. Denme las otras restricciones. Ok. Estela. Sí, rastreo y localización. Estela. No adoración. No asistencia a la escuela. ¿Qué más? ¿Qué más? 6 pies distancia. René, no puedes cantar. No coros. Tremendo. Richard, no hay coro. No querían coros en las iglesias. Valeria, uso de bozales. ¿Qué más? Oscar, 0 viaje. Nedelka, no reuniones públicas. Ok. David, regresa David. Sí, barricadas en la frontera estatal. No podías cruzar a diferentes estados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había barricadas de tráfico, retenes. Sí, había revisiones fronterizas. Sí, estado de Nueva York, Nueva Jersey. No podías tener servicio de comunión. No podías saludar. Eso fue obvio. ¿Quién dijo eso? Dana, no bodas. Ok. Muy bien, Oscar. No podías ir al parque con tus niños. C. Watkins. No recibir dinero. Recuerdo yendo a Publix y había un letrero en una de esas cajas registradoras y decía no, solo tarjetas. Walmart, sí, en Walmart. Y es cuando Walmart empezó a implementar la cosa con la mano, sí, lector de mano, pago con palma, no efectivo, en Walmart. Y recuerden en Tennessee, me acuerdo de eso. ¿Qué más? Muy bien. Ok, suficiente. Loreto dice, tenías que tomar temperatura para entrar en los edificios, en los consultorios médicos. Recuerdo eso también. No había visitas a hospitales. Y tu ser querido moría sin que tú estuvieras a su lado. Tremendo. ¿Algo más? Suficiente. Segunda de Reyes. Amados. Por supuesto, Simón. Cerraron negocios. Akira, curfews. Toques de queda. ¿Recuerdas que en algunos países ellos dicen, si tu apellido comienza con la letra A a H, solo puedes ir de compras, solo digamos lunes y miércoles. Debes mostrar tu credencial, identificación, ok.
Y si tu apellido termina con H, a Z, solo puedes ir shopping, ir de compras los martes. ¿Recuerdan en Jamaica? Tenían una política que no podías comprar, ir de compras los días de la semana. Pero las compras los sábados era lo único permitido. Y los adventistas se enfadaron en Jamaica. Estaban muy entusiastas en su protesta. ¿Qué? ¿Solo comprar los sábados? ¿Qué? Sí. Recuerdo eso. Este sábado, aquel día, este día. Y luego dijeron el viernes, sí, ya puedes ir. Busquen eso, mírenlo. Tal vez no te esté dando todos los mandatos, pero amigos, se va a empeorar. Y el día de hoy es marzo 11. ¿Qué tan pronto hemos olvidado? ¿Qué tan pronto lo hemos olvidado? ¿Recuerdan que estaban almacenando los cuerpos? Recuerdo que algunas personas de la ciudad de Nueva York, mi hermana me envió imágenes de la ciudad de Nueva York, donde ellos estaban almacenando a los muertos. Atrás en tráiler, en remolques, ¿sí? Porque no tenían suficientes morgues para poder hacer su análisis. No, era demasiado trabajo para la funeraria. Se estaban almacenando en la parte trasera de remolques, camiones. Esos mismos remolques que transportan alimentos que deben refrigerarse. Tremendo. 0 cirugías. Recuerden, ellos dijeron, si no recibiste la hechicería babilónica, no existirá, no vas a tener cirugía. ¿Qué tan pronto hemos olvidado eso? Ok, muy bien. Amados, en el chat ahora, en la sección de comentarios, ¿cuántos años duró la peste? Anoten eso en la sección de comentarios. ¿Tú crees que eso fue accidental, 3 años y medio? Mira esto. En Segunda de Reyes, capítulo 17. En Segunda de Reyes, capítulo 17. Miren el versículo 5 conmigo. El versículo 5 dice: entonces el rey de Asiria vino, recorrió toda la tierra y subió a Samaria, eso es Israel, y la asedió 3 años. Tremendo. Y se nos dice que el 11 de marzo de 2020, solo danos a nosotros, el gobierno, unas cuantas semanas y vamos a tener esto bajo control. ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? Solo danos 6 semanas y controlaremos esta peste. 6 semanas. Se convirtió en 1260 días. Bíblicamente, Asiria asedió a Israel durante 3 años, amados. ¿Quién recuerda la canción? Porque puedes ver que Asiria está vinculado a Babilonia en las escrituras. ¿Recuerdas el himno que dice: primero el reino asirio gobernó el mundo, y luego la bandera de Medo-Persia, luego después de eso Grecia tuvo dominio universal, Roma se apoderó del cetro? Where are we today? ¿Dónde estamos hoy? Busquen los hitos grandes, poderosos, a través de los siglos. Busquen los hitos, el camino profético. Termínenlo. ¿Cuánto cerca estamos a la segunda venida de Cristo? ¿Quién escribió ese himno? F.E. Belding. Asiria, Persia, Grecia, Roma. Porque Asiria está vinculado a Babilonia. Babilonia, Persia, Grecia y Roma. 3 años.
Estuvimos bajo asedio, amigos. En Segunda de Reyes 18. ¿Ven por qué la Biblia es importante en Alerta Adventista? Imaginen que tú compartas esto con tu contacto de estudio bíblico. Imagina que tú compartes esto con la gente en el mercado. ¿Cuánto duró la peste? 3 años. Miren esta escritura aquí en la Biblia. Y las otras escrituras delineando cómo se ve un asedio bíblico. Amados, podemos persuadir a los ateos a abandonar el ateísmo y convertirse en un cristiano sincero, genuino. Hermanos, las profecías se están cumpliendo en eventos actuales y estos convencerán y convertirán a los ateos profesos y despertarán de su sueño a los cristianos profesos, sí. Y levantarán, despertarán y levantarán a los adventistas dormientes de sus dormitadas espirituales diarias, donde aman dormir. Es hora de implementar las 5 claves de supervivencia. Eso es porque humildemente Dios me da comida para su mesa. Segunda de Reyes 19. Dice, sucedió en el 4.º año que el rey Ezequías de Judá experimentó un asedio. Luego el versículo 10. Al final de los 3 años. Entonces, ¿cuánto duró ese asedio? 3 años. Ok, amados, miren esto. Esa es Babilonia en el Antiguo Testamento. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora Israel en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a la escena final del ministerio terrenal de Cristo. ¿Se dan cuenta de que hubo 2 asedios alrededor de Jerusalén? Quiero que alguien en el chat nos dé las fechas de ambos asedios que vinieron sobre Jerusalén después de la muerte, sepultura, resurrección. Danos esas 2 fechas. Les voy a dar algo fructífero para su comprensión. Vamos. Esas 2 fechas. Ok. Dinamita, Samara, Ana. Claro. ¿Quién es el año del primer asedio de Cestus? En el año 66 después de Cristo. Y el último asedio de Tito en el año 70 después de Cristo. Amigos, tomen el libro La Gran Controversia. Y miren la página 31. El párrafo superior. Les voy a mostrar ahora 3 años y medio. Miren esto. En el párrafo superior de página 31, cuando Cestus sitió Jerusalén por primera vez, se dan cuenta de que la inspiración dice que fue durante la fiesta de tabernáculos. ¿En qué época del año? El año ceremonial es una fiesta de los tabernáculos. Es otoño. Así que anoten otoño del 66 después de Cristo. Primer asedio. Otoño, primer asedio. Miren esto ahora. El segundo párrafo en página 31. Cuando Tito regresó en el año 70 después de Cristo, ¿en qué época del año ceremonial judío fue esto? Era la Pascua. ¿Qué época del año es la Pascua? Es primavera. Así que si tomas el otoño del 66 después de Cristo, un año es otoño después de Cristo, 67, otoño, 68, 69 después de Cristo, 3 años. Otoño, medio año nos trae ahora al 70 después de Cristo, la Pascua de primavera. Esos son 3 años y medio.
Asedio. Y por cierto, la conferencia general tiene 8 días más para ofrecer la disculpa pública y reforma. Están ahora a 1252 días. Amigos, ¿qué pasó? Una vez que Cestio vino, los cristianos en la ciudad vieron eso como una señal. Eso fue lo que Cristo dijo en Lucas 19. Y mis amigos, ellos pusieron sus pies en sus manos y huyeron de la ciudad hacia el campo, a las montañas. Ahí fue donde Cristo dijo, debes ir, lleva a tu familia, lleva a tus hijos, múdanse al campo. La segunda clave de supervivencia, de las 5 claves. Y el mero hecho que obedecieron significa que tenían la primera clave, conversión. Pero mira esto ahora. Providencialmente, Cestio comenzó a retirarse del asedio. Y el pueblo profeso de Dios vio eso como una señal que las palabras de Cristo podrían no cumplirse. Y si se cumplirían en el futuro. Pero ¿qué pasó? 3 años y medio después, Tito llegó. Y aún estaban en la ciudad. Esperen. Amados, marzo 11, 2020 a 11 de mayo de 2023. ¿Qué fue esa señal? Un asedio, ¿correcto? Nosotros lo vimos con los ojos que Dios nos dio. Lo que pudiera haber sido en el periodo de la ley dominical. ¿Qué hubiese haber sido? Pero Dios nos dio un momento de respiro. El ojo de la tormenta. ¿Acaso hemos empezado a implementar las 5 claves de supervivencia? ¿O al caso somos como aquellos en el año 66 después de Cristo? ¿Vieron los eventos? ¿Cómo supieron que Cestio venía? Deberían haberlo escuchado en las noticias. Los centinelas deberían haber dicho, viene un ejército. Aplicación. Eventos actuales nos dicen que el asedio está aquí. Aún así, ¿qué es lo que muchos dicen? Bueno, ya que la peste no trajo la ley dominical, que es el último asedio, una vez más, la marca de la bestia es el último asedio. Tremendo. Dijeron ellos, simplemente podemos ser tranquilos, laconios, perezosos. Podemos volvernos impulsivos con nuestra vida espiritual. Lisonjear. ¿Y qué pasó? Fueron tomados por sorpresa, tomados desprevenidos y perdidos en la ciudad. Les voy a dar una escritura. En Jeremías, capítulo 37. Voy a compartir con ustedes lo que los judíos de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, estaban diciendo cuando se abortó el primer asedio. Y lo que se dijo cuando vino Cestio en el año 66 después de Cristo. Y lo que se dice en los hogares y las mentes de adventistas desde 11 de marzo 2020. Jeremías 37, versículo 5 al versículo 9. Entonces Faraón, el ejército del Faraón, salió de Egipto. Y cuando los babilónicos que iban a sitiar a Jerusalén vieron el ejército de Faraón, se retractaron del asedio en Jerusalén para pelear el ejército de Faraón. ¿No se dan cuenta que eso fue providencial?
A medida que Babilonia viene contra Jerusalén, Dios envió un ejército para distraer a Nabucodonosor. Tremendo. Para darle al pueblo de Dios una señal. Prepárate. Mira el versículo número 6. Entonces vino la palabra del Señor al profeta Jeremías diciendo: así dice el Señor, el Dios de Israel. Así dirás al rey de Judá, que envió a consultar de mí: he aquí el ejército de Faraón, que ha salido para ayudarte. Volverá a Egipto, a su propia tierra. ¿Qué? Esa distracción era para ayudarte a ti. Distracción para ayudarte. Versículo 8. Y los caldeos vendrán de nuevo. Hermano, los caldeos volverán de nuevo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo ahora? El asedio viene de nuevo. Para que esa disque cesación, 11 de mayo de 2023, fue la ayuda de Dios. Eso fue ese cese. Miren el versículo 9. Así dice Jehová: no se engañen a sí mismos diciendo: los caldeos seguramente se apartarán de nosotros, porque no se van a apartar. Entonces, ¿qué decían en los días de Jerusalén? Babilonia se ha ido y nunca volverá a sitiar la ciudad. ¿Qué estaban diciendo? Entre el año 66 después de Cristo, 70 después de Cristo, Roma no volverá a venir. ¿Qué es lo que muchos están diciendo ahora, mis amigos? El asedio nunca sucederá. Nunca sucederá. ¿Pero qué pasó? Babilonia regresó en los días de Jeremías. ¿Y qué pasó en el año 70 después de Cristo? El imperio romano vino, sitió a Jerusalén, y el pueblo profeso de Dios fue tomado, no preparado, perdido. Se convirtieron en caníbales también. Cada libertad abortada, restringida y aplastada. ¿Qué va a pasar cuando la marca de la bestia se cumpla y el pueblo profeso de Dios no se encuentre preparado? Amados, voy a cerrar con este punto. Y lo que voy a hacer, voy a regresar y darles parte 2 de esta lección. ¿Sabes lo que hicieron con el profeta Jeremías? Pusieron al hombre en prisión. ¿Por qué lo pusieron en prisión? Porque Jeremías estaba predicando de un asedio venidero. Vayan a Jeremías 32. ¿Qué dirán de Francisco Aaron? Es un fanático, extremista. Te está asustando. ¿Al caso Jeremías estaba asustando al pueblo? ¿Al caso el Cristo estaba asustando al pueblo? En Lucas 19, versículo 41 al versículo 44, ¿o al caso les estaba dando profecía, urgencia? Y con lágrimas en sus ojos y voz dijo: prepárense, porque muchos de ustedes no saben la hora de su visitación. La hora de la crisis. En Jeremías 32. Versículo 2 al versículo 4. El rey de Babilonia dice que Sedecaya puso a Jeremías en prisión. ¿Saben por qué? Porque en versículo 1 y 2, en aquel entonces el ejército del rey de Babilonia sitiará Jerusalén. Y el rey Nabucodonosor te tomará a ti, a tus hijos, y los llevará a todos a Babilonia. Y rey Nabucodonosor sacará tus ojos. ¿Por qué fue que Dios permitió que Babilonia
arrancara los ojos del líder de la nación. Cuando te arrancan los ojos, eso significa que estás ciego. Al frente, ¿cuál es la voluntad de Dios, la palabra y la condición de Dios y el análisis de Dios acerca de los tibios, laodicenses en Apocalipsis 3? El pueblo profeso de Dios está ciego. 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 Aquellos de ustedes en el chat pregunta: ¿qué son los ojos de la iglesia? Hablen, vénganme. ¿Qué son los ojos espirituales de la iglesia? Háblenme. Es la unción del Espíritu Santo de Dios. Es el espíritu de profecía. Los escritos del profeta de Dios. Porque donde no hay visión, el pueblo perece. Y los profetas, primero de Samuel, anótenlo. Primero de Samuel 8. Primero de Samuel, capítulo 8, versículo 8. Primero de Samuel, versículo 8. Y primero de Samuel 9. Primero de Samuel 8. En tiempos pasados, los profetas fueron llamados. Primero de Samuel 9:9. No 8:8. Primero de Samuel 9, verso 9. Perdón. Porque en tiempos pasados, los profetas fueron llamados videntes. Sí, videntes. Así que cuando el rey de la nación rechazó a Jeremías, estaba espiritualmente ciego. Lo trajeron al cautiverio, asedio. ¿Y qué pasó? Luego se volvió físicamente ciego. Eso podría ser una lección completamente diferente por sí sola. Y es por eso que Dios aconseja a los laodicenses tibios en Apocalipsis 13, 3 y versículo 8. Dice: te aconsejo, compra de mí oro, vestimenta blanca, colirio, para que puedas ver, porque eres ciego. En 2015, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, durante la sesión de la Conferencia General, votó y dijo: los escritos de Elena White solo pueden enriquecer, pero no definir, nuestra fe y práctica. Esa fue un rechazo oficial del espíritu de profecía. Tremendo, tremendo, hermanos, tremendo. Rechazaron al espíritu de profecía. Entonces, para ser el remanente, el pueblo de Dios, tienes que guardar los mandamientos y tener el espíritu de profecía. La Conferencia General viola el sexto mandamiento que dice: no matarás. Practiquen el aborto en sus hospitales bajo el pretexto de libertad de conciencia. No es libertad de conciencia. La Biblia lo llama asesinato. No matarás. Dicen que un niño no nace, no es vida hasta que sale del vientre. No es cierto. No es cierto, líderes adventistas con su teología errónea. Es una vida en el vientre. Dijo Jeremías: en el vientre de mi madre me hiciste. El primero en reconocer a Jesús fue Juan el Bautista en el vientre de su madre. Dijo Elizabeth: ay, mi hijo me pateó cuando entraste tú. Entonces, dejen su teología barata. Esteban Bohr, tú que defiendes el aborto, junto con Ted Wilson y los líderes. Esteban Bohr, el pastor de la muerte, que promueve la hechicería babilónica y defiende el aborto. Bueno, de nuevo, la Conferencia General no puede ser el remanente, solitos se descalifican. Rechazan el espíritu de profecía, ni los mandamientos, ni la fe de Jesús tienen. Alerta adventistas, solo aquí. Discernimiento espiritual, alerta adventista. Presentaciones sólidas, no payasos, alerta adventistas. No diré mucho sobre ese punto. Vamos a seguir. Ahora, eso significa que los líderes de esta denominación, nación, como Sedequías, ellos están ciegos, son ciegos. Y es por eso que Cristo dijo: si los ciegos siguen a los ciegos, ambos caen en la zanja, porque los ciegos no deberían estar guiando a los ciegos.
Salgan de cada iglesia donde el pastor, los ancianos, están espiritualmente ciegos. Alerta, adventistas. Eso lo repito, lo recalco. Salgan de cualquier iglesia donde los líderes o ancianos están espiritualmente ciegos. El ciego no puede guiar al ciego. Dice la hermana White, pastores dormidos predicando a un pueblo dormido. Hermano, escrito está, ¿cómo puede ser fiel entre los infieles? Imposible. Alerta, adventista. Eclesiastés capítulo 9. La Biblia dice, ¿a quién usará Dios para preparar a su pueblo? En Eclesiastés capítulo 9. Saben, es interesante que cuando la gente está hablando sobre eventos actuales, solo están pegados al teléfono, al iPad, a la televisión, a la tablet, a la pantalla de la compu. Porque la disque predicación profética se ha convertido mero entretenimiento, puro entretenimiento. Pero cuando llega el momento de profundizar en la palabra de Dios, no pueden tolerar eso. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 13 al 15, veamos quién usó Dios para rescatar al pueblo en un asedio. ¿Y quién usará Dios para rescatar a su pueblo en el ojo de la tormenta? Ojo de la tormenta. Desde 11 de mayo de 2023 al 11 de marzo de 2025. Estamos bajo el ojo de la tormenta, como si fuera un huracán. Pero amigos, los vientos volverán a soplar. Versículo 13. Esta sabiduría también he visto bajo el sol. Y me pareció grande a mí, genial. Hubo una pequeña ciudad y unos pocos hombres dentro de ella. Y llegó un gran rey contra ella y lo sitió, tremendo. Y construyó grandes fortificaciones contra esa ciudad. Ahora se encontró en ella a un hombre pobre y sabio. Pongan ese término, un hombre pobre y sabio. Y con su sabiduría liberó su ciudad. Pero aún así, ningún hombre se acordó de ese pobre hombre. ¿Lo ven? Por su sabiduría, liberó a la gente de esa ciudad del asedio. Un rey venía. Amigos, según la profecía del fin de los tiempos, ¿quién es ese poder real? ¿Quién nos sitiará? Es el pequeño cuerno que crecerá fuerte de Daniel 7. Es ese pequeño cuerno de Apocalipsis 13, 17 y 18. El papado con sus hijas, protestantes apóstatas, controlando y utilizando el poder, el ejército y poder del gobierno civil. Y nadie se acordó de ese pobre hombre sabio. Amados, el día de hoy, yo quiero ser ese pobre hombre sabio y recordarles de las 5 claves de supervivencia. ¿Sí? Conversión, vida en el campo, tener comida y agua y recursos en tu propiedad. 4ª clave, evangelismo. El pobre hombre sabio fue a una ciudad. Evangelismo en la ciudad. Por favor, compartan esto con su contacto. Número 5. Asistiendo a aquellos que son menos afortunados. El pobre hombre sabio hizo eso. El sistema del trueque. El pobre hombre sabio hizo eso. Y nadie se acordó del pobre hombre sabio. Pero yo estoy muy contento en el cielo, que es uno de los nombres de los libros de aquellos que serán salvos por Dios. ¿Qué es el nombre de uno de esos 2 libros del pueblo de Dios que serán salvos? Denme ese nombre, Oscar. El libro del recuerdo, de memorias. Quiero mi nombre ahí. ¿Qué tal tú?
Versículo 17. Las palabras. Verso 16. Entonces dije yo, sabiduría es mejor que la fuerza. Sin embargo, la sabiduría del pobre hombre es despreciada, y sus palabras no se escuchan. Tremendo. ¿Qué? Sus palabras son despreciadas. ¿Y cuántos esposos en el movimiento adventista están rechazando las palabras de Dios hoy? Yo no implementaré ninguna 5 claves. Dios me cuidará. Sí, Dios te cuidará. ¿Podría no Dios cuidar a su pueblo en el año 70 después de Cristo? Sí. Pero Dios los cuidó, dándoles instrucciones. Cuando tú veas estas señales, huye. Dios nos cuidará a medida que con amor, amorosamente obedecemos sus instrucciones, y no para orar y por su fuerza suplicar por recursos para implementar las 5 claves de supervivencia y decir, Dios me cuidará. Ese es el pecado de la presunción. El pecado de la presunción. Tú estás siendo presuncioso, esperando una bendición en desobediencia. Tremendo, tremendo. Esperando preservación, liberación, mientras eres desobediente a la instrucción conocida por parte de Dios. El pobre hombre sabio, su sabiduría es despreciada, sus palabras no son escuchadas. ¿Saben cuántas veces lo escucho? En el chat lo veo. Llamadas, consejos, consejería, marido y mujer. Esposos desprecian a la pobre sabiduría. Esposas, padres, hijos que ya crecieron. Vamos, madre, vamos, padre. Obedezcamos a Dios. La puerta se abrió. Rechazo, rechazo, rechazo. Ok, amigos. Ok, amigos, cierro aquí. Las palabras de los sabios son escuchadas en quietud, en silencio. Las palabras de los sabios se escuchen en silencio, más que el clamor del que gobierna entre necios. Sabiduría es mejor que armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. Tremendo, hermanos. Eso significa que cuando el rey de Israel rechazó las palabras de Jeremías, casi toda la nación pereció. Cuando los líderes en esas iglesias, en el año 66 después de Cristo en Jerusalén, cuando ellos rechazaron el consejo de Lucas 19, cuando Cestio vino, ¿qué pasó? Toda la nación, todo el grupo profeso de Dios pereció en el año 70 después de Cristo. Ni un solo cristiano pereció en la ciudad. Tremendo, tremendo, alerta adventista. Eso quiere decir que todo ese profeso pueblo de Dios que murieron en la ciudad en el año 70 después de Cristo, Cristo no los reconoció como cristianos. Tremendo, alerta adventista. Mientras ellos profesaban ser cristianos. Tremendo, hermanos, tremendo. Señor, ten piedad. Aplicación para los últimos días. Así que cuando un padre, una madre, rechacen el consejo, hijos se perderán. Esposo y esposa ahora. ¿Y qué pasa si un esposo se rebela? ¿Será que la esposa se pierda? ¿Qué pasa si la esposa es rebelde? ¿Será que se pierda el esposo? Recuerda la esposa de Lot, Lucas 21. Mi última escritura. Oh, mira el tiempo. Amados, no voy a igualar el registro. No voy a estar 2 horas hoy. No, Dios lo prohíba. No voy por 2 horas hoy. No, amigos. Lucas 21. Échame la mano, Enríquez. Observen con atención ahora. En Lucas 21. Y miren el versículo 20.
Dice, y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, pausa. Este es un asedio. Si vuelves a Lucas 19, mi pasaje de apertura, versículo 41 al versículo 44, Jesús dice, mientras lloraba sobre Jerusalén, Él dijo, los enemigos te rodearán con una zanja y te rodearán a ti y a tus hijos. Tremendo. Te rodearán. Lucas 21 ahora y versículo 20. Cuando veas a Jerusalén. ¿Puedo hacerte una pregunta? Si solo estás viendo las escrituras, lo verás. Si escuchas a predicadores que te dicen, no vengas a la plataforma de Alerta Adventista, no escuches a Andrew Enríquez, porque todo lo que hace es hablar de eventos actuales y prepárate. No es necesario ver eventos actuales. Simplemente dice Lobo, ¿cómo verás cuando Jerusalén es encampado? ¿Cómo lo verás? Si solo estás viendo en la Biblia. Cuando lo ves, no lo ves, solo ves principios. Te da evidencias, pero la Biblia no te da el cumplimiento. Entonces, ¿dónde debes ver eventos actuales? Esta es una escritura de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar buscando? Eventos de los últimos días. Y había rumores del asedio. Hasta que el asedio se convirtió en una realidad. Cestio. Era un rumor. Él se retractó hasta que vino Tito. Rumores de un asedio venidero. Rumores de una ley dominical venidera, marca de la bestia. Pero recuerda, rumor se convertirá en realidad muy pronto. Cuando tú veas a Jerusalén, lo que significa el pueblo profeso de Dios en los últimos días. Cuando mires que tus derechos están siendo amenazados. Cuando Jerusalén es rodeada, tú no puedes viajar. No puedes comprar, no puedes vender. Ellos te dirán si te puedes ir o si no te puedes ir, cuándo puedes ir, cuándo debes regresar. Ya no tenemos más derechos. Cuando tú veas esto, Cristo dice ahora, sepan la desolación que está cerca. Si estás en Jerusalén, si estás en Judea, huye a las montañas. Las 5 claves de supervivencia. Pero la sabiduría del pobre hombre será despreciada. La sabiduría del pobre hombre no es escuchada. Y por cierto, Cristo es ese pobre hombre. En Proverbios capítulo 8, Cristo es llamado sabiduría. Sabiduría. La sabiduría es personificada por Jesús en Proverbios capítulo 8. Cristo se hizo pobre para que nosotros a través de su pobreza podamos ser ricos. Cristo es ese pobre hombre. Sus palabras, sus pobres palabras son despreciadas, no escuchadas. Los predicadores no predican esto. Y luego él dice claramente, al cerrar dice, estos son los días de venganza. Pero hay de aquellos que estén con hijos y los que estén en cinta en esos días. Ya terminé. También estoy tentado de abrir las líneas de teléfono.